de la mitad del salario del presidente, del vicepresidente, 25% del salario y gastos de representación de todos directivos, ministros, viceministros y administradores en el gobierno. Pues sigue la pandemia fuera de control. En un momento también en el que Marco Castillero, Zenobia Vargas y Tito Rodríguez, como estaba cantado, son reelectos. Bueno, Marco Castillero es reelecto como presidente de la Asamblea de Diputados con votos de tanto del Cambio Democrático como del Partido Panameñista. Sí, y eso ha desatado en redes pues todo tipo de conjeturas, ¿ya? En el que, ¿cómo va a ser esa desescalada? Bueno, ayer el presidente habló de la situación real que recibió en economía, 5.300 millones de dólares en cuentas impagas. Así que, pues, la cosa va en marcha pues, bastante difícil en un momento en el que hoy el presidente Ricardo Martinelli va a indagatoria por el caso de Business, Juan Carlos Varela a la misma hora, y eso también lo sospechoso, va por el caso Odebrecht. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por KW Continente Radio y por Canal 21 en Next TV. Oiga, como le habíamos pronosticado, esta semana iba a ser una semana movida. Lo es. Hoy tenemos un día extraordinariamente repleto de noticias y de necesidad de comunicarnos con ustedes y ponérselas todas en perspectivas, haciendo un esfuerzo de resumen de lo que está ocurriendo, para que usted vea lo que va a pasar en el día. Dos cosas van a darle atención, además del discurso del presidente Cortizo, es la presencia en la Fiscalía de Juan Carlos Varela como imputado en el caso de del dinero que recibió de Odebrecht. Ese es un caso. El otro es el caso que me llama la atención de Ricardo Martinelli, que va a ir a una fiscalía cuando existe el proceso que lo trajo a Panamá. Tiene como uno de sus conceptos más importantes el de especialidad, es decir, no se le puede juzgar por absolutamente nada más de lo que motivó la extradición, y eso está claramente tipificado en el acuerdo que firmaron allá en los Estados Unidos y que está amparado en el Tratado de 1904. Bueno, ahí vamos a ver qué va a pasar en esto, que arranca con un problema de carácter judicial. Así como nosotros esperamos que a Juan Carlos Varela se le respete el debido proceso en el marco de la Constitución, de la ley y de los tratados internacionales, así nosotros esperamos que a Ricardo Martinelli se le respete el debido proceso en el marco de la Constitución, los procesos internacionales, los acuerdos internacionales y el Código Procesal Penal. Vamos a darle seguimiento, eso va a ser una de las noticias en desarrollo en la mañana de hoy. Usted cuente para ver quién informa qué cosa. Nosotros vamos a informar todo lo que pase. Bien, además de eso, ayer el presidente Cortizo hizo una intervención. Pasaron muchas cosas ayer. Déjeme salir un momentito de lo que está pasando internacionalmente, Fernando, para hacer un corte especial hoy y dedicarnos en la mañana de hoy también desde aquí a ver la parte nacional que tuvo una resonancia internacional. Lo que dijo el presidente Cortizo y lo que pasó en Panamá fue noticia en nuestra América y en el mundo, para que tengan ustedes claro, no solamente aquí en Panamá, ¿no? Y como fue extenso lo que dijo el presidente, hay algunos puntos que quisiera resaltarle de lo mismo. Bien, voy a arrancar por el COVID-19. A nivel mundial, como le expresaba Fernando, la pandemia sigue su rumbo acelerado. Descontrolada. Ha pisado el acelerador y estamos en 10.833.000 y más de casos positivos en el mundo. Recuerde que esta es una cifra conservadora con respecto a la realidad. Hay cerca de 519.000 personas fallecidas. Yo creo que es un poquito más, si me ayuda por ahí. En los Estados Unidos hay 2.780.000 personas en positivo y 130.000 muertos. Una atención que le quiero decir. En los Estados Unidos, con el 4% de la población mundial sí, tiene el 25% de los casos de coronavirus. Se le da un ejemplo de uno de los dilemas que se enfrenta el presidente Trump. Ya no por los demócratas, sino que el equipo republicano de la Casa Blanca
la mitad del equipo le está diciendo al presidente Trump, concéntrate en la pandemia, porque si no vamos a tener un debacle en las elecciones. A pesar de ayer, nuevo récord en Wall Street. Es más, incluso cierra el mejor trimestre de 1998. Sí, no nos confundamos con la bolsa, la economía y la sociedad. La bolsa es una cosa. Es más, están hasta blindadas cada una para que su afectación sea cada vez menos interrelacionada. ¿Hay una correlación? Sí, pero no es una... No es directa. No es una cosa directa. El desempleo está alto. El otro equipo del presidente Trump le dice, concéntrate en la apertura. Bueno, la apertura disparó los contagios. Ahí el famoso vicegobernador de Texas, Dan Patrick, volvió con sus atorrancias acusando al doctor Fauci de que no sabe nada de nada. Imagínate tú. Este tejano que conoce poco de microbiología, de epidemiología, en ese ataque típico del... Texas es el cuarto estado con más casos, 175.509 y 2.541 fallecidos. En mi pueblo dicen que la ignorancia es atrevida. Es atrevida, atrevidísima. Bien. Después le hicieron revisaron todo lo que había dicho el señor vicegobernador de Texas, Patrick, y se dieron cuenta que... Atenuaron. Se dieron cuenta que había mentido. No atenúa nada, él no dice nunca... Sí. Acuérdense que los tejanos no se equivocan. Bien. En el caso de América Latina, la pandemia sigue expandiéndose en Brasil en forma acelerada. Recuerde que la Unión Europea ha puesto casi a la mayoría de los países de América Latina fuera de poder llegar a Uruguay. A territorio norteamericano. Canadá también en nuestro continente. Canadá puede ir. Estados Unidos está vetado por Europa. Ayer 46.712 casos en Brasil. En el marco de eso, también nosotros tuvimos el informe de COVID. Ayer, no tengo las láminas todavía, pero... Ya están listas. Ya están listas, si me la va pasando allí. Ayer nos informaron que habían 34.463 casos de la República de Panamá con 913 defunciones para una tasa de... 913 nuevos casos. 913 nuevos casos. No, 900 nuevos casos, sí. Sí. ¿Qué dije yo? Fan de funciones. No, perdón. Gracias, Fernando. Las defunciones son 645 para una tasa de letalidad de 1.87. Recuerde que la letalidad está en 10,85% en el rango de los 60 años hacia arriba. Esa es la realidad que estamos viendo nosotros. Además de eso, con estos 913 y los 2.673 mediciones que se hicieron, fíjese que el rango de positivo está en 34,2%. Y nosotros tenemos que bajar eso a 10. El promedio nacional está en 25,8. Nosotros tenemos que bajar eso a 10, pero está subiendo. Y si usted mira, las gráficas de nosotros están indicando, en el día de ayer, la gráfica exponencial tenía la predicción de que iba a haber 34.822 casos en totalidad. Hubo 34.463. Pero pronosticaba que iba a haber 1.091 positivos y hubo 913. En términos generales, ahí está la gráfica. Exactamente, usted está viendo que la tendencia sigue siendo entre la exponencial y la polinómica, más hacia la exponencial. Nosotros vamos a tener, estamos teniendo más dificultades ahora y en consecuencia se impone. Si me pone la otra lámina, usted verá las proyecciones hacia el futuro, en donde nos está indicando a nosotros que, tal como lo indicó también el doctor Sánchez Cárdenas aquí con nosotros, vamos a tener probablemente más de 45.000, 54.000 casos por allá por mediados de julio y podríamos llegar hasta 80.000 si nosotros no tomamos las medidas del caso y le hacemos caso al nuevo equipo que está entrando y particularmente a estos... Hoy vamos a tener al doctor Enrique Mendoza. El decano de la Facultad de Medicina. También el doctor Gay de la Rosa va a estar con nosotros. Bien, de eso vamos a hablar más ahora. De ahí están las gráficas, ese es nuestro esfuerzo. Bien, ahora quisiera hablarle de lo que pasó ayer. Y le hablo después de lo que ha pasado hoy. Ayer ocurrió una serie de eventos que por la cantidad de eventos a lo mejor se ha olvidado de ellos. Primero, hubo la elección en la Asamblea y el ganador de esa elección fue el PRD.
ganó en todo sentido. No necesitaba más que sus votos, pero obtuvo todos los votos de Cambio Democrático para presidente. El perdedor como partido de oposición es Cambio Democrático. Cambio Democrático. Perdedor, absoluto. El ganador, con alguna división, el Partido Panameñista, que propuso un candidato propio, y la bancada de independiente, que propuso candidatos. Bueno, dentro de la bancada panameñista también hubo votos a favor de Marco Castillero, no olvidemos. No, sí, dije que a pesar de que sí, fueron 2 o 3 votos que... 3 votos de 8. Pero el partido tuvo una posición mayoritaria. Acá no hubo nadie. Nadie. Aquí sí fue un aplanador eso. Eso no es bueno ni para Cambio Democrático ni para la oposición. El Partido Revolucionario Democrático tenía los suficientes votos para ganar y es el gran ganador ayer, sin duda alguna. Después veremos mañana el comportamiento que esperamos de la Asamblea Nacional. Pero eso voy a dejarlo ahí. Además de eso, vino el planteamiento del presidente Cortizo. Y déjenme ponérselo en perspectiva lo que pasó ayer también. Dentro de eso, 2 eventos antecedieron la presentación del presidente Cortizo, que a mi juicio crearon un camino positivo. Primero, el día anterior, la mesa de tripartita entre empresarios y trabajadores, sí, bajo la conducción y mediación del Ministerio de Trabajo, llegó a 13 acuerdos importantes. La mesa no se rompió, la mesa al contrario, llegó a una serie de acuerdos importantes, cuyos desarrollo dependen también de otras acciones, pero el acuerdo se tomó y eso es un hecho importante, porque es allí donde nosotros podemos lograr. En América Latina, este acuerdo de Panamá está en primera página, sí, porque pocos países del mundo han logrado esto, y nosotros debemos destacar eso como un hecho positivo ayer. El siguiente hecho positivo fue el anuncio previo a la presentación del presidente Cortizo de la firma de la ley de moratoria, que era una cosa esperada y que permite ahora a los deudores, sí, ¿no?, tener mecanismos legales para llegar a acuerdos con los bancos. Y esto constituye una importante conquista del pueblo panameño, buscando mecanismos de no quedar asfixiado en medio de esta terrible situación que estamos atravesando. Estos 2 hechos. El tercero fue el discurso del presidente Cortizo, que tuvo 3 partes. La parte donde nos explicó cómo encontró la economía y las medidas que tomó, en donde con cifras aterradoras, diría yo, encontró un gobierno con más de 5.000 millones de deuda. ¿Y por qué tenían que ponerse al día? Bueno, pues si no nos ponemos al día en los pagos, nosotros no somos sujetos de préstamo de nada. De nada, exacto. Bien. Y afortunadamente limpiaron la mesa, porque le permitió entonces ahora a nosotros mantener el grado de inversión y mantener un nivel de estabilidad macroeconómica que nos permita a nosotros seguir endeudándonos. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? No hay nadie que no lo tenga que hacer. Entonces, el segundo punto del presidente fue explicar el manejo del COVID y por lo que está ocurriendo, por la dinámica del virus, ¿no así? Podríamos entender entonces que era necesario el cambio que hizo en salud. Algunos piensan de otra forma y yo creo que había que oxigenar el equipo de salud. Y ojalá la nueva dirección de salud pueda hacerle caso a esta carta que mandaron los médicos epidemiólogos de la Universidad de Panamá. Hoy va a estar con nosotros Eira Ruiz, también, que ha estado en los 2 equipos. Ojalá. Y nos va a decir qué nuevas medidas y qué van a tomar de esto. Vamos a hablar con la doctora porque esto es importante. Y viene una nueva etapa. Habrá virus por varios meses. Eso llevó al presidente Cortizo a hacer una serie de propuestas. Y creo que el discurso del presidente estuvo bien balanceado en términos de ver esta parte de la reactivación económica sobre varias cosas que a mí me llaman la atención y se las voy a destacar para que usted las guarde en el cerebro. El discurso del presidente Cortizo hace una apuesta en la recuperación a la activación económica de la micro, pequeña y mediana empresa. Apuesta a los generadores de empleo
Y eso es un paso importante. Y ahora le señalo las medidas que él ha visto para esto. Y creo que el equipo de gobierno debería aprovechar el tiempo hoy, en vez de estar dándole, olvidarse de que están en campaña y atender exactamente la explicación de lo que voy a intentar hacer ahora como primer paso. No le estoy dictando ninguna norma, simplemente le estoy dando un consejo. Porque si usted viene aquí a decirnos a nosotros lo bueno que son, está hablándole a un país que está súper preocupado, nervioso, estresado, cabreado, no ve futuro. Sí. Y en las propuestas del presidente, porque él además habla de un nuevo pacto social, quizás la propuesta más importante desde el punto de vista político, a la cual hay que darle desarrollo, diálogo para encontrar un pacto social. Esa es quizás la propuesta política más audaz, que con claridad la planteó el presidente. Necesitamos que haya gente en el gobierno que se encargue de que esto se haga realidad. No con multitudes, sino con un grupo original que pueda producir documentos que sirvan de base para establecer el diálogo. Y eso no son más que las estructuras políticas. Por eso a mí me preocupa la conducta de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque ellos son la garantía. Si hay fuerte oposición en una democracia, oposición constitucional, tenemos garantía de que estamos representados ahí. Pero hay que incluir al resto de la sociedad, sin duda alguna. Bien. Además de eso, el presidente planteó como una de las medidas recortes en los salarios de los funcionarios y comenzó por él. A nivel de ministro, del presidente y vicepresidente, y tiene que haber una ley para eso. Tiene que haber una ley. Tiene una ley. Y ojalá los diputados entiendan que ellos también tienen que estar en esa ley. Porque si hay un recorte para ministros y para presidente, tiene que haber un recorte para la Asamblea por mandato constitucional. Entonces creo que este es un paso importante, porque yo no puedo pedir que tú cooperes si yo no coopero. Creo que si yo veo el marco entonces en que se dio el discurso, a pesar de que fue un discurso que no podía ser corto, tuvo demasiadas cosas que hoy hay que explicar. Y fíjese, para usted, pequeño y mediano empresario, fíjese la propuesta del presidente. El presidente apuesta en su propuesta a la reactivación de la micro, pequeña y mediana empresa. Y fíjese lo que él propone. Por ejemplo, una banca de oportunidades es un programa dirigido a los emprendedores nuevos o los que estén reinventándose, pequeñitos empleados. Por ejemplo, y esta sí le puso fecha de cumpleaños. Esto arrancará el 3 de agosto. Sería un mes exactamente. Por ejemplo, dice el presidente, voy a citar textualmente: los que ahora se dedican a la venta móvil de frutas y verduras o negocios de productos y servicios panameños por internet. Para ti, tienes una fonda, buhonería, salón de belleza, barbería. Hemos asignado 20 millones a través del Banco Nacional y la Caja de Ahorros para financiarte préstamos entre 2.000 y 5.000 balboas en cómodos plazos de 84 meses. Este programa iniciará el lunes 3 de agosto. Ahí está. Ahí está una cosa específica de impacto, porque iba a pedir un préstamo. Y ahora tengo que añadirle nada más esto. ¿Cuál será la garantía? Sí, una persona. No puede haber garantía. Sí. La garantía tiene que ser el hombre o la mujer. La mujer. Esa es y creo que está implícito, pero esto es una propuesta dirigida a hacer formal la informalidad. Porque los informales no pueden ir al banco a pedir nada. Estamos hablando de vendedor de fruta, negocio de productos por internet, salones de belleza, que las salones de belleza sí tienen que tener permiso y tienen que tener su estructura. Yo creo que el presidente, cuando habla de salones de belleza, ¿no?, de ese tipo, más que hablar de salones de belleza, habla de esta nueva modalidad, que son estos cubículos hechos por ahí, bien, que son casi boneros, pero por eso yo digo que la estructura de gobierno tiene que ir a esto. Ya no estás haciendo campaña, ya eres el gobierno con un conjunto de medidas que hay que darle una explicación coherente. Para la micro, pequeña y mediana empresa, dice el presidente, tenemos un fondo de 150 millones para préstamos a tasas de interés blandas y un plazo de 84 meses.
150 millones. Microempresario. Tenemos para ti, dice el presidente Cortizo, que te dedicas al comercio, artesanía, agroindustrias rurales, abarroterías o tiendas, entre otros negocios, préstamos de 5.000 a 25.000 dólares. Para las pequeñas empresas que se dedican al comercio, comercio en línea, turismo interno, restaurantes, empresas de servicios, profesionales e innovación, ofrecemos préstamos de 25.000 hasta 100.000 balboas. A las medianas empresas dedicadas al turismo, industrias y otras actividades económicas, les facilitaremos préstamos por 100.000 hasta 250.000 balboas. Ya cuando tú subes, ya requiere más garantía. Lo que quiero llamar atención ahora al gobierno es, esto es una aclaración que tenemos que tener. Sí. Yo conozco esto y cuando usted va a pedir un préstamo te piden de garantía hasta el perro. 3. No solamente eso, sino, José, ¿cuánto tiempo será el desembolso? Porque ¿de qué vale que a mí me desembolsen eso 3 meses después y según lo para empezar? Según el planteamiento estratégico que está aquí, es inmediato. O sea, no tiene sentido demorarlo. Y él lo dice aquí, sin demora. 3. Además, tenemos un fondo de garantías, dice el presidente Cortizo, de 50 millones para que las micro y pequeñas empresas puedan gestionar préstamos con entidades financieras de su elección utilizando este fondo como garantía. Aquí tiene. ¿Por qué los 50 millones estos? Porque si yo voy a pedir un préstamo y voy a decir que voy a usar un banco, que no es el Banco General, que no es el Banco Nacional ni la Caja de Ahorro, yo voy al Banco General o al Banismo, voy a cualquier banco privado. Entonces ahí sí me van a pedir garantías. Entonces este fondo es el que va a dar una garantía. Si es el préstamo de 30.000, 40.000, yo uso de eso para dar la garantía. ¿Ves? Por eso digo que el presidente apuesta, y con toda razón, a la pequeña, mediana empresaria. ¿Y quiénes están ahí? Hombre, la clase media, la clase media baja, la clase baja, los buhoneros, la gente que no tiene acceso. Todo el que aspira a vivir y tener un nivel de vida como y que genera empleo. Exacto. Por eso me parece estas medidas sumamente importantes. El programa de agro solidario destinado a los pequeños productores agropecuarios, pesca y agricultura familiar Escuche este término. Se refiere a aquella gente que tiene arroz en chuzo. ¿Te acuerdas un día que hablamos de este caso? Me alegra que lo haya incluido aquí. Destinándose a la primera fase un monto de 150 millones administrado por el BDA. O que si usted es un agricultor allá de Veraguas y usted va a sembrar chuzo y necesita comprar semillas, usted puede pedir al BDA un préstamo para comprar semillas, abono y herbicida. Ahora sí. ¿Ve por qué esto? Y ahí también vale la pena que se aclare periodos de gracia y sobre todo que el BDA no sé si tiene la capacidad, José, para manejar el gran volumen de préstamos que vendrán en ese... La quinta opción, la quinta propuesta del presidente es el plan de Recuperando mi Barrio. Un plan para generar empleo. Comienza en El Chorrillo, en el área donde está el coronavirus. Para generar empleo, pintando, limpiando, para asear todo eso. Esta es una medida importante. Sexta, la adquisición de vivienda, que sigue siendo una necesidad de las familias panameñas, es otro sector clave en el plan de reactivación económica. Muy importante. Esto es importante y se subió el monto. De TRT. Preferenciales. Sí, hasta 70.000 balboas. Esto aparece inserto en los periódicos, yo lo tomé del Panamá América, este inserto. 7. Reconociendo la importancia del sistema bancario en la recuperación económica del país, hemos destinado $1.000 millones al Fondo Especial para Fortalecimiento del Crédito. Y ahora aquí viene alguna gente diciendo, bueno, ¿por qué le hemos dado 500 millones a la banca? Porque yo necesito estabilizar la banca. Ellos tienen que tener capacidad para que ellos se incorporen al desarrollo. Y ponen un fondo de 500 millones y otros 500 millones para facilitar financiamientos ¿a quién? A los sectores de construcción, al comercio, a los restaurantes que van a reabrir. Entonces tú tienes 500 millones de contingencia y el banco que opera con toda una serie de limitaciones dice, no, pero yo tengo aquí, yo te puedo prestar. Y lo que tenemos que negociar con los bancos ahora es que estas facilidades tengan fluidez. Estas medidas, entendiendo la difícil situación que atraviesan las empresas panameñas que han sufrido una caída en sus ingresos, fíjate esta medida que muy poca gente le presta atención porque probablemente no lo ha vivido. Hemos dado instrucciones al director general de ingresos
para que todas las solicitudes que fueran presentadas y sustentadas cuenten con un periodo de autorización para no tributar en base al CAIR de hasta 3 años. Mire usted lo que eso significa para un pequeño y mediano empresario. Quizás estas medidas sean las que nosotros tenemos que el gobierno le explique a la... Igual que uno tiene que... Porque ya empieza... Ayer ENSA, pues en una comunicación en Twitter, manda este mensaje: buenas noches, gracias por contactarnos. Los cortes de suministros estaban suspendidos hasta el 30 de junio. También las compañías eléctricas se sumen a ese discurso de esperanza. El presidente apuesta también a la inversión pública y detalla una serie de obras allí. Porque la inversión pública panameña, que es lo que hablábamos la vez pasada con un ministro, con la directora de APD. La APD nueva. Sí, la prueba presidenta. Nosotros necesitamos apostar a la construcción, a la inversión pública y privada para construcción. El presidente señala una serie de obras allí. También el presidente habla, voy a terminar esto antes de irnos para la otra cabina, la línea 3 del metro que comenzará el próximo verano. Dice aquí, y presta la atención hasta el punto 11. En su reunión ordinaria del mes de junio, la Junta Directiva de la ACP aprobó un programa de recursos hídricos. Este programa, con una inversión de 2.000 millones, tiene el propósito de garantizar agua para el consumo humano, la producción de alimentos y funcionamiento del canal. Y esto tiene una importancia geoestratégica en Panamá. El suministro de agua al canal de Panamá pasa por varias opciones. O el canal de Panamá construye una represa o Panamá quiere Bayano. La hidroeléctrica Bayano. Y eso es una cosa importante, extraordinaria, que el presidente está planteando aquí. Y la atracción de inversiones extranjeras. Estas 12 medidas, más el diálogo. Entonces hay una serie de legislaciones que está proponiendo el presidente. Una concertación nacional también. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora, señor presidente? La capacidad de hacer efectiva todo esto. Alguien tiene que encargarse de cada punto de esto, que se cumpla. Alguien tiene que estar con el gerente del Banco Nacional, con el gerente de la Caja de Ahorros para los préstamos a este sector. Alguien tiene que hacer cada cosa. Hay que ser el operativo de esto y concentrar todo el aparato del Estado en la reactivación con estas propuestas, en la reactivación ordenada, en el ataque al coronavirus y en integrar a la sociedad a este debate. Ese es el camino que ayer marcó el presidente Cortizo y le vamos a dar seguimiento. Vamos a seguir hablando de estos temas cuando cambiemos de trinchera aquí, porque vamos a tener entrevistas con varios funcionarios, entiendo, y vamos a hablar sobre también, recuerde, hoy tenemos 2 casos en las fiscalías. Uno que estaba vencido hace tiempo para ir y el otro que desde mi punto de vista jurídicamente no entiendo por qué se da existiendo el principio de especialidad. Vamos a seguir nosotros sí le vamos a brindar todas las las noticias.